bienvenida a todos los asistentes, especialmente a los coordinadores de áreas y carreras que se encuentran de la Universidad Nacional Abierta. Igualmente queremos dar la bienvenida a los docentes de algunas instituciones educativas que fueron convocados e invitados para la mañana de hoy a esta interesante conferencia que lleva por título Conocer el desarrollo humano para enseñar oportunamente. Hoy estamos reunidos, como acaba de decir la moderadora, en el marco de una actividad de la línea de investigación en educación inicial. Fue organizada conjuntamente entre la mención preescolar y el componente docente, con la finalidad de articular ambas áreas de conocimientos. Nosotras desde el área de conocimiento de la educación inicial y el componente docente desde la psicología. Entonces nos estamos apoyando en este sentido. La finalidad de esta actividad es bajo los preceptos de la educación como un desarrollo continuo que debe llevar al desarrollo del ser humano de manera continua, desde incluso la concepción. Bueno, pues estamos realizando esta actividad. En el caso de la educación inicial, ya posteriormente nuestra conferencista seguramente lo destacará, es fundamental en el desarrollo del ser humano. Ahí es donde se forman los cimientos y las bases que le servirán en el futuro. Antes que todo, quiero agradecer la invitación que me han hecho para participar en el día de hoy. Para mí es un placer poderme reunir con todos ustedes y agradezco muchísimo su presencia. Vamos a conversar hoy acerca de neurociencias y educación. Y para poder adentrarnos en el tema, a mí me gustaría comenzar por definir un poco lo que es la especialidad de las neurociencias. Para ello, quisiera comenzar con una descripción histórica. No se asusten, no los quiero torturar con 5.000 años de historia, pero sí quisiera como puntualizar hitos muy relevantes para comprender cómo se llega a lo que es la concepción actual en neurociencias. Fíjense, en el siglo V a.C., ya Hipócrates señaló que el cerebro era el director del espíritu. Es decir, que de alguna manera colocó en este órgano la esencia de lo que es el ser humano. Hizo una descripción magistral en su texto La enfermedad sagrada. Quiero que se ubiquen en el siglo V a.C. y escuchen esta descripción. Él dice: los hombres deben saber que de ningún otro lado, sino de aquí, del cerebro, provienen las alegrías, las delicias, las risas, las diversiones y los pesares, tristezas, desesperanzas, lamentaciones, y por él, de un modo especial, adquirimos la sabiduría y el conocimiento, y por el mismo órgano nos volvemos locos y delirantes. Nos asaltan miedos y temores, algunos por la noche, otros durante el día y en sueños, extraños desvaríos, cuidados que no son adecuados, ignorancia de las circunstancias presentes, falta de hilación e incapacidad. Todas estas cosas las sufrimos desde el cerebro. Es decir, creo que no puede haber una descripción más completa que la que hace él en este momento, cuando el conocimiento sobre el cerebro era realmente escaso. Posteriormente, en el siglo II, después de Cristo, Galeno establece un esquema de cómo funciona el cerebro y decía que el cerebro estaba constituido por 3 ventrículos a través de los cuales pasaban los fluidos. Si bien era una concepción como muy sencilla, perduró por mucho tiempo y fíjense, esta es una imagen que realiza Leonardo da Vinci de esa concepción. Y repito, si bien parece una concepción muy elemental, fíjense cómo ya están sentadas las bases de lo que son las funciones cognitivas. En el primer cerebro llegan las impresiones de los sentidos, en el primer ventrículo, perdón. En el segundo ventrículo se procesa la información y en el tercer ventrículo se almacena. Fíjense que el primer ventrículo correspondería a percepción, el segundo correspondería a la inteligencia y el tercero correspondería a la memoria. Entonces, aunque es un esquema muy elemental, ya son las bases de lo que posteriormente vamos a conocer como funciones cognitivas. 2 grandes movimientos. Por un lado estaban los localizacionistas y por el otro lado estaban los asociacionistas. Los localizacionistas decían que determinadas células del cerebro cumplían funciones específicas. Entonces tenemos muchos representantes ahí. Podríamos destacar, por ejemplo, a Gall, padre de la frenología, quien ubicó en partes del cráneo funciones cerebrales. Quizás nombres que les puedan sonar un poco más familiares, podríamos señalar a Broca y a Wernicke. Broca hizo estudios post-mortem en personas que en vida habían tenido dificultades en la expresión del lenguaje y se dio cuenta que todas esas personas tenían una lesión en la parte posterior del lóbulo frontal y por eso se denomina el área de Broca. Lo mismo hizo Wernicke con personas que en vida habían tenido dificultades en la comprensión del lenguaje y se dio cuenta que había una región en el lóbulo temporal que estaba afectada y es lo que hoy conocemos como el área de Wernicke.
Esto sigue avanzando y quizás el máximo exponente de la concepción localizacionista sería Brodmann, donde el cerebro se llena de números representando las distintas funciones. Y hoy en día seguimos haciendo alusión a esas localizaciones. Yo, por ejemplo, en vez de decir el área de Broca, yo podría decir el área 44 de Brodmann. Y digamos, los que estén en el área de las neurociencias van a entender que yo estoy haciendo referencia a eso. Entonces, por un lado, los localizacionistas proponen que el cerebro es un órgano organizado y diferenciado. Ahora, paralelamente a este movimiento, surgen los asociacionistas que dicen que eso no es así, porque si el cerebro fuera tan preciso y tan definido en una función, cuando hubiese una lesión, la persona debería perder por completo el funcionamiento, y eso rara vez sucede. Vemos disfunciones las mayorías de las veces, a menos que haya una lesión excesivamente masiva o extensa, la función quedan como ciertos niveles de funcionamiento. Pierre Marie dice, lesiones iguales no producen manifestaciones iguales. Por lo tanto, el localizacionismo no puede ser tan estricto. El mismo Freud habló de las fibras de asociación. Entonces, por un lado estos dicen, el cerebro es diferenciado, pero estos dicen, eso no es así, el cerebro trabaja de manera integrada. Estas dos concepciones se unen para llegar a lo que es la concepción actual en las neurociencias. El cerebro es un órgano organizado, diferenciado, pero funciona de manera integral. Entonces, así van sucediendo toda una serie de aportes. Podríamos mencionar, por supuesto, a Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en 1906 por su descripción sobre la sinapsis. Penfield y Roberts hablaron sobre la diferenciación hemisférica. Hay un hemisferio dominante, que es el hemisferio izquierdo, que se encarga del lenguaje, y hay un hemisferio derecho que se encarga de las funciones no verbales. Podemos mencionar a Luria cuando habla de sistemas funcionales. Y es alrededor de 1960 cuando se establecen las neurociencias como una especialidad, recibiendo aportes muy importantes de la educación, de los terapistas del lenguaje, de la terapia ocupacional, de la psicometría, de la psicocirugía y de todo lo que es la tecnología diagnóstica. Y es entonces cuando se llega a lo que es la concepción actual en neurociencias. Entonces, vamos a definir las neurociencias como un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura y función del sistema nervioso y cómo sus elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la conducta. Es decir, si yo quisiera sintetizar esta definición, yo podría decir que las neurociencias son el estudio de la relación cerebro-conducta. Es decir, cómo la biología determina el comportamiento y cómo yo desde el comportamiento puedo inferir cómo está funcionando el cerebro. Dentro de lo que son las neurociencias nos interesa el estudio de las funciones. ¿Qué funciones vamos a evaluar? Conciencia, atención y concentración, orientación, memoria, lenguaje, construcción, otras funciones como cálculo, lectura, escritura, funciones frontales y aspectos emocionales. ¿Por qué menciono esto? Porque el aprendizaje, que es lo que le interesa a todos ustedes, tiene que ver con todas estas funciones. Entonces, los neuropsicólogos, ¿qué hacemos? Utilizamos los test, las pruebas psicológicas o las pruebas neuropsicológicas que nos permiten hacer una evaluación organizada, sistematizada y en muchos casos cuantificada de todas estas funciones. Recuérdense que son pruebas sencillas, son pruebas relativamente económicas cuando las comparamos con otras pruebas paraclínicas, son pruebas que no hacen daño, que no generan malestar en el paciente, que nos permiten tener una información distinta al resto de las otras evaluaciones que tiene que ver con el nivel cognitivo, con el nivel de funcionamiento que tiene un niño, en el caso del campo educativo. Fíjense que aquí yo incluyo los aspectos emocionales. ¿Por qué? Porque la emoción también está en el cerebro. ¿Sí? Porque hay estructuras cerebrales que están destinadas a procesar los aspectos emocionales y, como vamos a ver, los aspectos emocionales también son determinantes en el proceso de la escolarización y en el proceso del aprendizaje. ¿Qué pasa cuando hay una afección en el cerebro? Bueno, que van a suceder una serie de cambios. Van a haber cambios anatómicos, es decir, a nivel de la estructura del cerebro, vamos a tener cambios fisiológicos, es decir, en el funcionamiento del cerebro, vamos a tener cambios cognitivos, conductuales y afectivos que probablemente son los que van a ver ustedes eventualmente en un aula de clase. ¿Qué pasa cuando suceden estos cambios? Que esto va a tener un impacto.
pero va a tener un impacto en muchos niveles, va a tener un impacto, por supuesto, personal, pero va a tener también un impacto familiar, social, académico, laboral y económico. Es decir, cuando una persona tiene algún tipo de afección neurológica, el impacto es en las distintas áreas en las que la persona se desempeña, por lo que exige que el abordaje dentro de las neurociencias sea un abordaje interdisciplinario. Es decir, el neuropsicólogo no trabaja solo, el neuropsicólogo va a trabajar en equipo. Y este equipo se va a conformar en función de las necesidades de cada caso. Por ejemplo, si yo tengo un niño que presenta un déficit de atención, pues el equipo interdisciplinario va a estar conformado por la maestra o el maestro, el psicólogo, la familia y el psicopedagogo. Pero ¿qué pasa si yo tengo un niñito que se cayó y se dio un golpe en la cabeza? Pues entonces el radiólogo tendrá que intervenir, a lo mejor eventualmente el neurólogo o el neurocirujano también tienen que conformar ese equipo interdisciplinario. Entonces, el equipo se va a conformar en función de las necesidades de cada caso. ¿Cómo es la evaluación en el campo de las neurociencias? Bueno, tenemos que tener una evaluación cualitativa y una cuantitativa. La cualitativa, bueno, son las entrevistas que yo le puedo hacer al niño, al estudiante, a la familia, a los padres, a los maestros, que me van a dar la mayor cantidad de información posible. Mientras más información yo tenga sobre el alumno, más eficiente voy a ser en el abordaje de cada caso. Y por supuesto la observación directa, que es indispensable, y yo creo que todos ustedes son expertos, es decir, desarrollan una sensibilidad muy importante en lo que es la observación de la conducta de un niño. Y por supuesto hay una evaluación cuantitativa, que es lo que les mencionaba antes, que tiene que ver con el uso de escalas y de pruebas, que nos permiten sistematizar el funcionamiento y obtener lo que es el perfil cognitivo de cada caso. Entonces, la evaluación ideal es aquella que combina estos dos aspectos. Ok, ahora entrando un poquito en el campo ya de las neurociencias, de la neuropsicología infantil. Fíjense, la neuropsicología infantil también se llama neuropsicología del desarrollo, que estudia esa relación cerebro-conducta que yo les mencioné antes, pero en un cerebro en desarrollo. Y eso marca una diferencia importante con la neuropsicología del adulto. Es decir, las neurociencias surgen a partir del estudio de los adultos, e inicialmente lo que se hacía era extrapolar el conocimiento del adulto al niño. Y recientemente se han dado cuenta que eso es un error, porque el cerebro del niño no es igual, no es equivalente al cerebro del adulto. Entonces, esta especialidad surge a partir de la publicación que hace Luria en 1973 en El cerebro en acción, donde comienza a marcar las diferencias entre el funcionamiento infantil y el funcionamiento adulto, donde se hace un énfasis en lo que le acabo de mencionar, en un análisis convergente, donde se integra la mayor cantidad de información sobre el niño, tomando en cuenta tanto los aspectos cuantitativos como cualitativos, y se enfatiza en los aspectos positivos más que en los negativos. Y aquí quiero hacer énfasis, es decir, uno con muchísima frecuencia recibe referencias donde dice, el niñito se porta muy mal, el niñito no hace caso, el niñito es disruptivo, los cuadernos del niñito son muy feos y muy desorganizados, pero ¿qué tiene este niño de bueno? ¿Dónde están las potencialidades de este niño? Y hay que comenzar y hay que aprender a destacar los aspectos positivos, porque el trabajo se basa sobre las fortalezas y no sobre las debilidades. Entonces, cuando vayan a hacer un reporte, cuando vayan a hacer una boleta, cuando vayan a hacer una descripción, comiencen por lo positivo. Destaquen las cualidades y las fortalezas del niño y después mencionen cuáles son las dificultades si es que las hay. Entonces, hay que hacer ahí un cambio porque el trabajo, la intervención, la rehabilitación, la terapia cognitiva, la terapia del lenguaje se basa sobre fortalezas. Es decir, yo me soporto en fortalezas para poder mejorar las áreas que sean debilitarias. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre el cerebro del niño y el cerebro del adulto? La diferencia fundamental es que el cerebro del niño es un cerebro que va en rápida evolución. Es decir, cuando el niño nace no habla, no se mueve, y cuando tiene 2 años camina y habla bastante bien y se expresa. Imagínense ustedes los cambios que tienen que suceder en el cerebro para que esto se logre. Uno lo da por sentado, pero ya vamos a ver todos los procesos que se tienen que dar para poder alcanzar estas funciones. Y además esos cambios son sumamente rápidos, ya los vamos a ir mencionando, mientras que los cambios en el adulto son cambios mucho más lentos y van en sentido opuesto. Es decir, en la infancia vamos hacia la formación y la maduración de funciones. En el adulto se va más hacia el declive y la pérdida funcional. ¿Okay? La disfunción en el cerebro de un niño se manifiesta en un fallo en adquirir una nueva habilidad.
es decir, en desarrollar una función. En el adulto implica la pérdida de capacidades que ya están adquiridas. Es decir, el niño no logra alcanzarse de algún compromiso neurológico, no alcanza el desarrollo de la función. En el adulto esa función ya está completa y comienza a perder capacidad. El cerebro del niño es un cerebro sumamente plástico, y ahí está la responsabilidad que ustedes tienen. Es decir, el cerebro del niño es una plastilina que nosotros podemos moldear, y ahí está la responsabilidad gigante del docente de poder alcanzar el máximo potencial de desarrollo en un niño. Mientras que el cerebro del adulto, si bien también es un cerebro plástico, y ya vamos a hablar de eso, los cambios son mucho más lentos. Las cosas son como más calmadas y más pausadas. El tipo de lesión, el tipo de compromiso que vamos a ver en el cerebro del niño son distintas de las que se suelen ver en el cerebro del adulto. En el caso del niño, generalmente vamos a ver lesiones cerradas. ¿Cuándo vemos una lesión cerrada? Cuando el niño se da un golpe y se hace un chichón. Cuando se cayó y se golpeó. Esos son compromisos frecuentes que vemos. Están las malformaciones congénitas, es decir, niños que vienen con algún tipo de defecto desde el nacimiento. Las anoxias. Esto es importante. Las anoxias perinatales, es decir, cuando el niño tiene pérdida de oxígeno en el momento del parto, eso no pasa sin dejar huella, eso siempre deja alguna secuela. Y muchas veces vemos niños que no se ajustan al salón de clase. Cuando uno explora todos los antecedentes, uno no encuentra nada llamativo. Y cuando uno mete la lupa y comienza a hacer la anamnesis a la familia, se da cuenta que hubo una pequeña complicación que pasó desapercibida y el niño le faltó oxígeno unos segundos. Y estas cosas a veces dejan secuelas que tienen que ser atendidas. Y las infecciones son muy frecuentes, es decir, las meningitis, las encefalitis son patologías frecuentes en los niños. Mientras que en los adultos vamos a ver más los accidentes cerebrovasculares, es decir, o que se tapa o que se rompe algún vaso del cerebro, los tumores y las heridas penetrantes. Entonces fíjense que incluso el tipo de condición que podemos ver en el niño y en el adulto es diferente. Cuando hay un compromiso en el cerebro del niño, los trastornos suelen ser más generalizados, es decir, abarcan más funciones, porque como las funciones no están desarrolladas, la manifestación es más difusa. En el caso del adulto, las lesiones suelen ser más focales y más selectivas, es decir, hay áreas de compromiso, pero hay áreas que también están perfectamente sanas. Entonces fíjense que hay diferencias importantes es decir, en lo que es el funcionamiento del cerebro del niño y el del adulto. Ahora, ¿cómo relacionamos todo esto con la educación? Fíjense, el cerebro se va desarrollando y le toma muchísimo tiempo alcanzar su máximo desarrollo. Es decir, el cerebro completa su maduración en la tercera década de la vida. Y estas son concepciones novedosas porque hasta hace muy poco tiempo se pensaba que después de la primera infancia el cerebro ya no se modificaba, y hoy sabemos que eso no es así. El lóbulo frontal, la parte anterior del cerebro, madura después de los 20 años en el mejor de los casos. ¿Okay? Entonces tenemos, el desarrollo del sistema nervioso se inicia a los 18 días de la fecundación. Ahí comienza a formarse el tubo neural que después va a conformar el sistema nervioso. No me quiero detener tanto en lo biológico, quiero hacer como más énfasis en lo que pueden ser las implicaciones prácticas para ustedes de estos conceptos. Se forman 3 vesículas, a la 5ª semana ya hay diferenciación de las estructuras cerebrales, en la 9ª semana comienza la maduración de las estructuras, después del nacimiento hay un aumento del peso cerebral importante, y lo vamos a ver, y este es quizás el punto más importante, el desarrollo de las funciones cognitivas no constituye un proceso aislado de lo que es el desarrollo físico, psicológico y social. Es decir, la biología no camina sola. La biología camina de la mano de los estímulos que se reciban del entorno. Y ahí está la importancia también de la educación. Entonces, fíjense, vamos a tener toda una serie de procesos que están ordenados de manera parcialmente cronológica. ¿Por qué digo parcialmente? Porque muchos de estos procesos se dan de manera simultánea. Pero para organizarlos vamos a empezar por lo que empieza primero y vamos avanzando cronológicamente, pero sí es importante que entiendan que varios de estos se pueden solapar. Entonces, el primer punto es la neurogénesis. ¿Qué es la primera fase del desarrollo embrionario? Las células del tubo neural proliferan dividiéndose para originar las neuronas y otras células. Es decir, lo primero que pasa es que las células se comienzan a dividir y se dividen a una velocidad impresionante. Fíjense que por un minuto se pueden producir 200.000 neuronas. Fíjense la velocidad de los cambios que suceden en el periodo embrionario. En los primeros
2 meses de vida, es decir, las primeras semanas, se produce la mayoría de las neuronas que nos van a acompañar a lo largo de toda la vida. Entonces, fíjense qué rápidos son los cambios que se producen y cómo va creciendo el feto. Y fíjense la importancia, la proporción que tiene la cabeza en relación al resto del cuerpo. Después viene otro proceso muy importante, que es la migración neuronal. Es decir, las neuronas se crean, pero no están en el lugar donde se van a quedar. Esas células se tienen que mover y colocarse en los lugares que les corresponden. Entonces, la migración es el desplazamiento de las neuronas que ocurre fundamentalmente en el segundo trimestre del embarazo, para alcanzar su destino, y comienzan allí su diferenciación adquiriendo las características de la neurona adulta. Hacia el 7º mes de gestación empiezan a aparecer las diferencias estructurales en las diferentes partes del cerebro, y las fallas en la migración van a producir malformaciones cerebrales y fallas en las conexiones de las neuronas. Es decir, el segundo trimestre del embarazo es fundamental. Y las fallas en la migración pueden suceder no solamente por condiciones biológicas, sino por condiciones emocionales. Una madre estresada produce fallas en la migración de las neuronas. Entonces, fíjense qué importante este concepto. Es decir, hoy sabemos que patologías importantes tienen su origen en fallas en la migración. Y cuando hablo de patologías importantes, estoy hablando, por ejemplo, de la esquizofrenia. Es decir, el origen de la esquizofrenia, en algunos de los casos, porque sabemos que hay un componente genético importante, tiene que ver con fallas en la migración neuronal. Es decir, las neuronas no se colocan donde tienen que estar. Los trastornos borderline de la personalidad, que son trastornos también muy severos, pueden tener su origen en fallas en la migración. Los déficits de atención y el autismo, que a lo mejor sí son condiciones que ustedes pueden estar en contacto con más frecuencia, también pueden tener que ver con fallas en la migración. Entonces, fíjense qué importante es el estado emocional de la madre durante el embarazo. Es decir, esto es fundamental y yo tengo la sensación que no se le da la suficiente importancia. Es decir, y preocupa un poco lo que está sucediendo, es decir, el estrés que pasa una madre hoy en día cuando está embarazada, pensando en todos estos procesos. Pero también es importante que uno como docente tenga esto presente, porque mientras más información yo tenga sobre el alumno, también voy a poder comprender mejor la situación y voy a ser más eficiente en ayudarlo. Entonces, primero la proliferación, después la migración y después las neuronas, no solo que se tienen que poner en un lugar, sino que se tienen que organizar verticalmente. Fíjense qué complejo este proceso para que se desarrolle un cerebro sano y para que el niño pueda aprender apropiadamente. Okay. Después que las células se formaron y se colocaron en su lugar, tienen que comenzar a conectarse, tienen que comunicarse una con otras, que es lo que se llama la sinaptogénesis, es decir, la formación de sinapsis, la formación de conexiones y de comunicación entre las neuronas. Esto sucede de manera muy intensa entre la semana 20 y 24 de gestación, pero esto persiste a lo largo de toda la vida, es decir, las nuevas conexiones se dan todo el tiempo. En este momento sus cerebros se están conectando, se están produciendo cambios, o al menos eso es lo que yo espero, o lo que yo desearía. ¿Okay? Se están formando sinapsis, se están formando conexiones. Entonces, las sinapsis en la etapa prenatal están determinadas fundamentalmente por el aspecto genético. O sea, los genes dicen, comiéncense a conectar. Pero en la etapa postnatal, la sinaptogénesis depende mucho más de la estimulación del ambiente. Es decir, si el niño recibe muchos estímulos, las neuronas se van a comunicar y se van a conectar más. Si es un niño deprivado culturalmente, las conexiones van a ser menores. Entonces, otra vez volvemos. Qué importante es la estimulación en las etapas iniciales de la vida, porque esas conexiones son las que nos van a acompañar a lo largo de todo el tiempo. Mientras más estimulación haya, más conexiones van a haber. Y mientras más conexiones haya, mayor es la reserva cognitiva que yo voy a tener. Entonces, cuando comience el proceso degenerativo por la edad, yo voy a tener una reserva mayor. Entonces, fíjense la importancia de establecer nuevas conexiones. La mielogénesis, que tiene que ver con el recubrimiento del axón de una sustancia llamada mielina. Esta mielina lo que hace es facilitar la transmisión del impulso nervioso, que una neurona le pueda pasar la información a la neurona siguiente y que lo haga además de manera rápida y eficiente. Ahora, no todas las áreas del cerebro se mielinizan al mismo tiempo. Unas áreas maduran antes y otras después. Entonces, lo que es visual y auditivo y somatosensorial madura antes. ¿Qué es lo primero que hace el niño? El niño siente primero, después se mueve. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese es el orden en que va la mielinización
en el cerebro. Las áreas de asociación, es decir, las áreas de integración, se maduran de manera mucho más tardía. Y el área prefrontal, como les dije, termina de madurar en la tercera década de la vida, es decir, después de los 20 años. Los cambios durante el resto de la vida van a depender de los nuevos aprendizajes. Es decir, si hay estimulación, se mielinizan las fibras, si no hay estimulación, no se mielinizan. ¿Cuál es la importancia de esto? Que si el cerebro no está mielinizado, si las áreas que yo requiero para un aprendizaje no están maduras, el aprendizaje no se logra. Es decir, si las fibras no están mielinizadas, el niño no diferencia derecha e izquierda. Si no hay lateralización, el niño no puede acceder a la lectura y a la escritura. Entonces, por ejemplo, cuando hace algunos años dijeron que los niños que tenían 6 años ya tenían que estar en primer grado, uno se asusta, porque están forzando a un cerebro inmaduro a aprender cosas que no está en capacidad de adquirir. Entonces nosotros los psicólogos nos sentó muy bien porque se nos llenó la consulta. ¿Okay? Porque el niño, cuando no tiene la capacidad para aprender, hace distorsiones. Entonces aparecen las dislexias, aparecen las dificultades de la lectura, aparecen las dificultades de la escritura. Y eso no está bien. Es decir, el cerebro tiene que estar maduro para adquirir los conocimientos. Entonces, cuando se toman medidas de política educativa, hay que considerar estos aspectos. Hay que considerar el proceso de maduración para que el aprendizaje sea lo más fluido y lo menos dañino posible. Es decir, el aprendizaje tiene que ser siempre una experiencia positiva, tiene que ser una experiencia grata. Es decir, no podemos forzar los aprendizajes. Si el niño no suma, no puede multiplicar. ¿Okay? Y eso es equivalente para cualquier otro aprendizaje. Es decir, el aprendizaje es en forma de escalera. Y si las condiciones biológicas no están dadas para aprender, yo no puedo ingresar conocimientos muchísimo más complejos. ¿Okay? Entonces hay que tener conciencia, por eso es tan importante estos conceptos, no por el aspecto biológico como tal, sino que es la comprensión de cómo se da el proceso de aprendizaje. Ahora, esto va sucediendo, digamos, desde el nacimiento, la primera infancia, ya dijimos, se forman las células se conectan, los nervios se mielinizan y el niño puede ir ascendiendo en la dificultad del aprendizaje. Ahora, cuando se llega a la adolescencia sucede una cosa muy extraña, y es que el cerebro comienza a cortar conexiones, y el cerebro comienza a perder sustancia gris. Y esto es muy raro porque siempre habíamos atribuido a la sustancia gris del cerebro la inteligencia, que la inteligencia estaba allí y resulta que en la adolescencia se pierde sustancia gris. Eso es un concepto relativamente nuevo, es decir, estos descubrimientos son de 1990 para acá, cuando se hace un estudio muy extenso, el Instituto de Salud de los Estados Unidos hace un estudio con más de 125 adolescentes entre los 12 y los 25 años y se da cuenta que el cerebro de los adolescentes es un cerebro en el que se producen profundas modificaciones a nivel bioquímico, a nivel anatómico y a nivel funcional. Es decir, no era el concepto que después de la primera infancia ya el cerebro no se modificaba, al contrario, el periodo de la adolescencia es un periodo de altísima actividad cerebral y de altísimos cambios que son la base de los comportamientos típicamente adolescentes. Es decir, todo eso es a la rebeldía, la dificultad para acatar normas, es decir, todas esas conductas típicamente adolescentes responden precisamente a todas estas modificaciones que se dan en el cerebro. Y el cerebro comienza a perder conexiones, es decir, fíjense, esta es los cuerpos neuronales, la sustancia gris es el cuerpo neuronal, la sustancia blanca son los axones, esas fibras que les expliqué que se mielinizaban. Entonces, fíjense, al año como es, a los 6 años fíjense la densidad y a los 14 años fíjense cómo se pierde sustancia gris. ¿Por qué pasa esto? Es decir, el cerebro sigue un principio muy elemental, ¿se usa o se elimina? Si yo toqué piano hasta los 6 años, y entre los 6 años y la pubertad, yo no volví a tocar piano, cuando yo llegue a la pubertad, el cerebro va a barrer con todas esas conexiones, porque no son adaptativas, porque no son funcionales. Y el cerebro es un órgano altamente eficiente. El cerebro protege lo que necesita y descarta lo que no le sirve. ¿Okay? Entonces, siguiendo ese principio, se comienzan a podar ciertas conexiones del cerebro. Comienza en la adolescencia y termina en la tercera década de la vida. Entonces, el cerebro del adolescente es un cerebro que está en remodelación para garantizar la eficiencia. Descarto lo que no uso, me quedo con lo que uso, y el énfasis está en la comunicación del cerebro. Se privilegia la comunicación. Y eso es lo que da acceso a las funciones cognitivas de más alto nivel. Seguramente ustedes estudiaron a Piaget en sus carreras, cuando Piaget hablaba del periodo de las operaciones formales.
Yo no puedo llegar a las operaciones formales si mi cerebro no está conectado. Yo puedo hablar, yo puedo percibir, yo puedo escribir, yo puedo leer, pero para llegar al razonamiento yo tengo que integrar todas esas funciones, y esa integración solamente se va a lograr en la adolescencia cuando el cerebro se comience a comunicar entre sí, cuando ya las funciones no estén de manera aislada. Entonces fíjense qué importante este proceso. Yo no puedo llegar a la abstracción si el cerebro no ha madurado. Entonces por eso el cerebro descarta lo que no le sirve, se queda con lo que sirve, hay un ahorro en el consumo de glucosa, hay un ahorro en el consumo de oxígeno, y el cerebro se hace aún mucho más eficiente. Y ese proceso se da durante la adolescencia. Entonces el cerebro del adolescente es un cerebro altamente plástico, contrario a lo que hasta hace muy poco tiempo se pensaba, que ya el cerebro no se modificaba. Eso no es así. El cerebro se continúa modificando durante la adolescencia. Entonces, fíjense que en la adolescencia predominan dos de los mecanismos que habíamos mencionado en la primera diapositiva, la poda y la mielinización. La poda y la mielinización están determinadas biológicamente, es decir, cuando se llega a la pubertad y se disparan todas las hormonas, el cerebro sabe que tiene que podar y tiene que mielinizar. Ahora, ¿qué se poda y qué se mieliniza? Depende de la experiencia. ¿Okay? Y por eso el cerebro del adolescente es un cerebro plástico. Lo que yo uso lo voy a preservar, lo que yo no uso lo descarto. Y eso depende de la estimulación que tenga cada individuo, es decir, la experiencia de cada niño es totalmente diferente. Y eso es lo que va a determinar estos cambios que se dan en la adolescencia. Entonces, si yo a través de la educación puedo estimular ese cerebro, voy a producir mayores conexiones y voy a dar el acceso a las funciones cognitivas de más alto nivel, como es el razonamiento, como es la abstracción, como es el automonitoreo, la autorregulación, que son capacidades que solamente se van a alcanzar en la adolescencia. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos dicho, el cerebro va incrementando su peso. Cuando el niño nace, el cerebro pesa el 25% de lo que va a ser su peso total. A los 6 meses pesa el 50%, a los 2 años el 75%, y en el adulto el cerebro llega a pesar entre 1,3 kg, 1,5 kg. Pero fíjense la velocidad de los cambios en los primeros meses de vida. La maduración sigue secuencias jerárquicas, es decir, las regiones motoras y sensoriales maduran antes que las áreas asociativas. La asimetría del cerebro es un signo de maduración. Siempre decimos que el hemisferio izquierdo es el hemisferio dominante para el lenguaje. Es el que se encarga de procesar todos los aspectos verbales. Pero el hemisferio izquierdo no se hace dominante hasta los 2 años de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que el hemisferio derecho es el dominante en los 2 primeros años de vida. ¿Y qué quiere decir eso? Que los aspectos emocionales son muy importantes durante los 2 primeros años de vida. Es decir, la información emocional que es procesada más por el hemisferio izquierdo que el derecho es muy relevante para la maduración adecuada del cerebro. Y las diferencias de género es otro concepto muy importante. Ustedes que están en contacto con niños con frecuencia se darán cuenta que el aprendizaje de las niñas y de los varones son diferentes. Es decir, la niña siempre va a tener, por si les queda alguna duda, mayor predominio en las funciones verbales, mientras que los varoncitos tienen mucho mayor facilidad para los aspectos visoespaciales. ¿Okay? ¿Por qué? Eso tiene que ver con restos evolutivos, tiene que ver con hormonas que determinan esas diferencias. Pero tenemos que tener claro que la vía de aprendizaje de las niñas y de los varones es también realmente diferente, que va a determinar también características distintas del cerebro. El cerebro del hombre y de la mujer son cerebros diferentes, pero bueno, eso es motivo de una clase aparte. Entonces, fíjense, ¿cómo es la evolución? La corteza motora y sensitiva, es decir, moverse y percibir es lo primero que está maduro en el cerebro. La corteza de asociación viene después y por último madura la corteza frontal. Entonces, el aprendizaje tiene que tener claro esto. Es decir, yo no le puedo pedir abstracción a un niño que está en preescolar. O no puedo pedir los mismos niveles de abstracción en una edad que en otra porque el cerebro tiene una velocidad y un orden de maduración. ¿Qué pasa cuando hay algún cambio neurológico en el cerebro? Si hay alguna alteración neurológica. Bueno, puede determinar que alguna función no aparezca. Por ejemplo, que el niño no puede hablar. Tuvo un golpe en el hemisferio izquierdo, en la región temporal, y el niño tiene fallas en la comprensión. Puede producir un retraso en la adquisición de la función. Es decir, puede ser que en vez de aprender a caminar en un momento determinado, le tome más tiempo caminar. O hablar, cualquier función podemos utilizarla de ejemplo. Puede producir una distorsión, lo que yo les decía antes,
El niño aprende a hablar, pero cuando va a leer y a escribir puede presentar una dislexia, eso es una distorsión en la función. Y la expresión de las alteraciones en el sistema nervioso varían según la edad del niño. Cuanto antes sea el compromiso, más difusa es la manifestación. Mientras más grande sea el niño, más focal va a ser el daño, porque ya el cerebro se ha ido especializando. Okay. Ahora, un concepto fundamental dentro de las neurociencias actuales es el concepto de plasticidad genética. Es decir, nuestro cerebro está constituido por más de 100 billones de neuronas, lo que da la posibilidad de formar infinitos sistemas neuronales sobre los cuales se instaura la conducta. La conducta no está determinada por los genes. La conducta se va a sustentar sobre sistemas neuronales, sobre redes neuronales, que se van a configurar en función de la experiencia, que es única e individual. Es decir, el aspecto genético va a dar un marco de referencia. Dentro de ese marco de referencia tenemos múltiples posibilidades. La selección de alguna de estas posibilidades depende de la experiencia que tenga cada quien. ¿Okay? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la experiencia tiene la posibilidad de modificar la expresión del gen. Es decir, la experiencia hace que un gen hable mucho o que un gen hable poquito. Es decir, todos los que estamos aquí potencialmente podemos emitir conductas agresivas. ¿Por qué? Porque eso está en nuestros genes. Es decir, es un resto evolutivo, fue necesario para sobrevivir evolutivamente y todos tenemos en nuestros genes la posibilidad de ser agresivos. Pero unos son más agresivos que otros y eso va a depender de la experiencia que tenga cada quien. Si yo estoy expuesta a agresión y a violencia, voy a tener mayor riesgo de emitir conductas violentas. Si yo crezco en un ambiente de límites, de educación, de responsabilidad y de compromiso, probablemente ese gen no se exprese de la misma manera. Entonces, fíjense qué importante este concepto, la experiencia modifica la expresión del gen. El gen predispone, pero no determina. Entonces, la conducta de un niño va a estar determinada por la interacción constante y dinámica entre los genes, el cerebro y el ambiente. Y eso es el concepto de neuroplasticidad, que es la habilidad del cerebro de reorganizarse a sí mismo, formando nuevas redes neuronales a lo largo de toda la vida. Es decir, ese concepto que ya les he mencionado varias veces, de que solo el cerebro se modificaba en las primeras etapas de la vida, está completamente en desuso. Nuestro cerebro está cambiando permanentemente, es decir, hay conexiones que se fortalecen, conexiones que se debilitan, y eso pasa a lo largo de toda la vida en función de la experiencia que tenga cada quien. Si a ustedes les parece que lo que yo estoy diciendo es relevante, es importante, y ustedes llegan a su casa y revisan estos conceptos, esas nuevas conexiones que se pueden estar formando ahorita se van a fortalecer y se van a consolidar. Si por el contrario a ustedes les parece que lo que yo estoy diciendo es aburridísimo y que no tiene ningún sentido, se van a formar conexiones muy débiles que eventualmente se van a desaparecer. Y eso está pasando permanentemente en nuestro cerebro hasta el último día de la vida. Entonces el cerebro está cambiando todo el tiempo y el proceso de aprendizaje es fundamental porque se basa precisamente en el concepto de neuroplasticidad. Cada vez que un aprendizaje nuevo ingresa al cerebro, el cerebro se modifica. Si no hay modificación, no hay aprendizaje o no hay aprendizaje permanente. Entonces, esto es un concepto fundamental para comprender el proceso de aprendizaje. Y entrando ya específicamente en el campo de la educación, fíjese, esto lo plantea la OEA en el 2010. Todas estas habilidades y capacidades son nada más y nada menos que frutos de un cerebro en constante aprendizaje y desarrollo. Y a medida que el conocimiento relacionado al funcionamiento del cerebro humano vaya siendo más accesible a los educadores, el proceso de aprendizaje se volverá más efectivo y significativo, tanto para el educador cuanto para el alumno. Si los que lideran los sistemas educativos llegaran a comprender que los educadores, a través de su planificación de aula, de sus actitudes, de sus palabras y de sus emociones, ejercen una enorme influencia en el desarrollo del cerebro de los alumnos y las alumnas y por ende en la forma en que aprende, quedaría sin necesidad de justificar el por qué vincular los estudios de las neurociencias al concepto pedagógico. Es decir, no queda la menor duda de que las neurociencias y la educación deberían ir de la mano. ¿En qué se basa el aprendizaje? El aprendizaje se basa en la sinapsis, en la comunicación que se da entre una neurona y otra, bien sea a través de mecanismos eléctricos, pero también puede ser a través de mecanismos químicos.
Es decir, las sustancias, los neurotransmisores van pasando de una neurona y otra, se va pasando la información, se consolidan las conexiones y es allí cuando viene el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje se basa fundamentalmente en la sinapsis. Entonces, como les dije, el sistema de comunicación entre las neuronas es la sinapsis y es lo que permite que el cerebro aprenda. Y aprende precisamente por ese concepto de plasticidad, porque el cerebro se está modificando, está cambiando permanentemente. El aprendizaje involucra a todo el cerebro y lo modifica. El cerebro va armando una red de conexiones desde la etapa prenatal y conforma un cableado único en cada ser humano, donde las experiencias juegan un rol fundamental. Esto es justamente lo que acabamos de mencionar con el concepto de plasticidad genética. Es decir, dependiendo de la experiencia educativa, en este caso en particular, el cerebro va a formar una red. Pero esa experiencia educativa no es aislada. Esa experiencia educativa tiene que ver con la posibilidad de alimentarse, de tener salud, de tener una estructura familiar, de tener un profesor accesible y preparado, de los compañeros que están en el salón. Es decir, todas esas variables van a confluir en el proceso de aprendizaje. Y sabemos que existen diferentes vías y diferentes formas de aprendizaje, es decir, cada niño aprende por una vía diferente, por una forma diferente. Hay niños que son más visuales, hay niños que son más auditivos, hay niños que necesitan la parte del tacto, por ejemplo, para incorporar el aprendizaje, y todas esas variables deberían estar incluidas. La capacidad del cerebro para guardar información es ilimitada, es decir, al cerebro le cabe toda la información que quiere, ¿okay? Y es maleable a través de los diferentes sistemas de la memoria. Es decir, la memoria es una función sumamente compleja y es Eric Kandel, que fue merecedor del Premio Nobel en el año 2000, quien define y aclara cómo funciona la memoria. Y hoy sabemos que no existe la memoria, sino que existen diferentes tipos de memoria. Y todos esos sistemas se van a involucrar en el proceso del aprendizaje. Y por eso la capacidad es ilimitada, es decir, hay como muchos archivos donde nosotros podemos guardar la información dependiendo de la característica del contenido que yo quiera guardar. El proceso de desarrollo cerebral es gradual y por ello el aprendizaje debe ir de lo más simple a lo más complejo, de lo más concreto a lo más abstracto. Ya lo mencionábamos antes. El aprendizaje es en forma de escalera. Si yo no tengo los cimientos, yo no puedo montar el piso siguiente. Si yo no aprendo a sumar, yo no puedo aprender a multiplicar. Si yo no puedo multiplicar, entonces, bueno, ya raíces cuadradas, matrices y todas estas cosas, derivadas integrales, yo no puedo acceder a eso. Pero yo no puedo acceder a derivadas y a integrales si mi lóbulo frontal no está maduro y yo no tengo capacidad de abstracción. Entonces, todo el proceso de aprendizaje tiene que ir desde lo más elemental a lo más complejo. Si yo me salto un paso, va a quedar un hueco en el aprendizaje y yo sé que eso va a tener consecuencias posteriores. Focalizar la atención mejora el aprendizaje. Es decir, el docente tiene que hacer lo posible para captar la atención de los niños. Cuando el niño atiende, los núcleos de la base del cerebro se encienden y es allí cuando hay la posibilidad del aprendizaje. ¿Okay? Entonces hay que buscar estrategias para mantener activos a los niños durante el salón. Si yo veo que la gente se me está durmiendo y veo que hay aburrimiento, tengo que buscar la estrategia para llamar la atención, porque si no yo sé que la información que yo estoy diciendo no va a llegar. El docente tiene que hacer eso en la clase, porque si no hay atención, no hay aprendizaje. Recuérdense que la atención es el paso previo a cualquier otro procesamiento. Es importante el refuerzo para consolidar los cambios. ¿Okay? Y esto es un concepto importante. ¿Se han preguntado ustedes por qué los niños se pegan tanto a los videojuegos? ¿Por qué los videojuegos generan adicción? Porque el reforzamiento es inmediato. Porque si yo gano un punto, me suena una campanita. Porque si yo lanzo una bala, sale el sangrero. ¿Okay? Y eso es un refuerzo. Porque me va sumando puntos, porque me da más vidas. Todo eso son reforzadores. ¿Qué pasa cuando uno da un reforzador a una persona? Que el cerebro produce dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que produce sensación de bienestar. Cuando la gente se enamora, el cerebro produce dopamina. Cuando la gente consume drogas, el cerebro produce dopamina. Y por eso se produce la adicción, porque hay una sensación de bienestar. Pero la dopamina tiene una doble función, que por un lado genera sensación de bienestar, pero por otro lado consolida las uniones neuronales. Es decir, consolida la sinapsis. Entonces, cuando yo refuerzo una conducta, hago que ese nuevo aprendizaje se consolide.
y tenga la posibilidad de acceder a un aprendizaje más complicado y más sofisticado. Entonces, reforzar el comportamiento de un niño es muy importante. La carita feliz es muy importante, la calcomanía es muy importante, la estrellita es muy importante. Y uno no puede reforzar cuando ya la conducta se completó. Uno tiene que ir reforzando el proceso. Eso es como cuando un paciente tiene un ACV, que pierde la movilidad, por ejemplo, de un hemicuerpo. Yo no puedo esperar reforzar cuando haga esto y tome agua. Yo tengo que reforzar cuando el paciente hace esto, para que este movimiento se consolide y después pueda hacer esto. Refuerzo para que después pueda hacer esto. Lo mismo es equivalente para el proceso de aprendizaje escolar. Yo tengo que ir reforzando pequeñas conductas. Si yo espero reforzar cuando ya la conducta esté completa, a lo mejor el niño no tiene la motivación para aprender. Entonces, el refuerzo es importante y en incremento, de lo más sencillo a lo más complejo. El trabajo que se concentra en poco tiempo es más eficiente que el que es prolongado. Es decir, si yo quiero que el niño aprenda algo, yo tengo que hacer un aprendizaje de inmersión. Es decir, que cuando yo esté dando una materia, hablo de ese tema, y cuando estoy hablando de la otra materia, también trato de integrar ese tema. Cuando hay como un aprendizaje intensivo, es mucho más eficiente que si yo doy un contenido y espero una semana para poder volver a hablar del tema. En esa semana las conexiones se debilitaron. Es decir, yo tengo que mantener las conexiones que formé a través de la repetición de la información. La repetición es importante para consolidar el aprendizaje, ¿ok? Porque voy consolidando precisamente esas conexiones que se están formando. El otro punto muy importante es aprendizaje y emoción, ya lo había mencionado antes. La emoción matiza el funcionamiento cerebral. La emoción es un modulador del recuerdo. Cahill es un investigador que hizo un estudio donde ponía a personas a aprender. A un grupo control los ponía a aprender sin ningún tipo de intervención y otro grupo les inyectaba adrenalina. Recuérdense que la adrenalina es una sustancia que se dispara cuando tenemos una emoción, o cuando estamos muy contentos o cuando nos asustamos. Cuando uno aprende con emoción, el recuerdo se fija. Aquellas personas a las que se les inyectó la adrenalina habían aprendido más que aquellas del grupo control. Entonces, claro, uno no les puede inyectar adrenalina a los niños, pero uno sí les puede hacer mover la adrenalina con los estímulos que uno dé en clase. Es decir, la clase tiene que ser estimulante, la clase tiene que ser emocionante, tiene que haber afecto positivo durante la clase. Es decir, es mucho más importante en las primeras etapas del desarrollo la emoción que el contenido cognitivo. Es decir, un cerebro que se desarrolla en un ambiente emocionalmente sano está mucho más presto y dispuesto para aprender. Entonces, los estímulos emocionales interactúan con las habilidades cognitivas y pueden afectar la capacidad de razonamiento, de toma de decisiones, de memoria, de actitud, de disposición para el aprendizaje. Alto nivel de estrés provoca un impacto negativo en el aprendizaje. Cambia el cerebro y afecta las habilidades cognitivas, sociales, emocionales, perceptivas. Cuando una persona está sometida a estrés, el cerebro libera una sustancia, que son los corticosteroides. Si yo me estreso, esa sustancia se libera, pero cuando yo me tranquilizo, esa sustancia baja el nivel y el cerebro sigue funcionando normal. Pero si yo tengo estrés permanente, esa sustancia se está liberando permanentemente, se convierte en una sustancia tóxica para el cerebro. Y la diana principal de esa sustancia está en el hipocampo. El hipocampo es una estructura que está en la región medial del lóbulo temporal, como en la cara interna del cerebro, y es una estructura que es muy importante para la memoria y para el aprendizaje precisamente. Por ejemplo, hay estudios que muestran que sobrevivientes del Holocausto mostraban atrofia de esa área del hipocampo por el sometimiento continuo y prolongado a estrés. Y precisamente esta estructura tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el aprendizaje, que es la función principal que nosotros necesitamos para que se produzcan los cambios, y además tiene que ver con la regulación emocional. Entonces, fíjense qué importante es que el ambiente sea positivo en el aprendizaje. Un clima favorable en el aula es un factor esencial para el aprendizaje. Es decir, así como nos tenemos que focalizar en la planificación de los contenidos, nos tenemos que focalizar también en que el ambiente de aprendizaje sea grato, sea favorable, que llame la atención, que refuerce la conducta y el comportamiento del niño. Ahora, el educador necesita obtener la mayor información acerca de la historia de vida de sus alumnos, si quiere aportar de manera significativa al proceso de desarrollo de su práctica pedagógica. Es decir, mientras más información tenga un docente sobre el alumno que tiene enfrente, muchísimo mejor va a ser. Es decir, si yo comprendo
lo que le está pasando al alumno que yo le estoy dirigiendo la clase, le voy a llegar muchísimo más. Es decir, y eso pasa incluso desde el punto de vista clínico. Cuando una mamá viene con un niño que viene obstinada porque el niño es muy tremendo, porque no le hace caso, que es un desordenado, y uno le explica, lo que está pasando es que este niño tiene un cerebrito que no está funcionando de manera adecuada. Este no es un niño que se porta mal porque quiere, sino porque no tiene control de su conducta. La conducta del padre se modifica. Es decir, cuando el padre comprende qué es lo que está pasando, el abordaje hacia el niño es muchísimo mejor. Y eso le pasa al docente también. Cuando el docente comprende cuál es la vivencia de cada uno de sus alumnos, es muchísimo más cercano y comprende mucho mejor, y por lo tanto el proceso de aprendizaje también va a ser más efectivo. Entonces tenemos que tomarnos el tiempo de conocer un poco la historia de cada uno de los niños. Yo sé que me van a decir, bueno, pero hay salones que tienen 45 niños, ¿cómo hace uno? Bueno, por lo menos uno tiene que focalizar en aquellos niños que tienen mayores necesidades, porque siempre en los salones suelen ser muy heterogéneos. Es decir, hay niños que marchan solitos y hay niños que requieren mucha atención. Entonces, al menos en aquellos casos, tomarse el tiempo de conocer un poco cuáles son las características que rodean a ese niño. ¿En qué aportan las neurociencias a la educación? Bueno, las neurociencias han incrementado la comprensión de los procesos cognitivos que son fundamentales para la educación. Es decir, todo esto que hemos mencionado. Desarrollo de estrategias didácticas apropiadas. Es decir, si yo comprendo cómo funciona el cerebro, yo puedo desarrollar estrategias más específicas para que ingrese la información de manera apropiada. Permite también la detección temprana de niños con necesidades educativas especiales. Es lo que les acabo de mencionar, si yo puedo comprender qué es lo que hace que un niño se comporte de una determinada manera, yo voy a poder ayudarlo mucho mejor. Y además, permite la comprensión de las diferencias individuales. Ustedes pueden tener dos niños con las mismas notas, con el mismo promedio, pero un niño puede ser homogéneo en su comportamiento, es decir, el niño tiene 16 porque tiene 16, 15, 16, 15, 16, 15. Pero ustedes pueden tener un niño que tenga promedio de 16 y tiene 20 y 10, ¿okay? Y tiene 18 y 12. Esos son niños completamente diferentes, aunque su promedio sea exactamente igual. Y yo tengo que comprender qué es lo que está pasando detrás de cada niño y por qué ese perfil tiene esas características. Entonces, la neurociencia permite también entender por qué se dan esas diferencias individuales. Ya para concluir, les leo esta frase de Leslie Hart. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos a mano el medio para realizar un verdadero cambio en educación. Es un vasto y nuevo acercamiento que se asienta en una base de conocimientos científicos. La educación compatible con el cerebro. Muchas gracias.